Vamos a ver cómo nos vemos, ¿verdad? Me avisa, mi amor. Ya. Ok. Saludamos a todos los hermanos que nos siguen por el Facebook. Facebook de la iglesia Yo Sé Que Mi Redentor Vive. Centro de Avivamiento Yo Sé Que Mi Redentor Vive. Qué bonito tiempo, ¿verdad? De alabanza y de adoración. Qué lindo es cuando uno puede meterse en ese río, en esa bendición espiritual. Que no todos, ¿verdad? No. Uno como pastor quiere que todos se metan en ese río, pero no todos se meten por muchas razones, pero bueno, estamos entrando al penúltimo mensaje de las iglesias de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 del mensaje a las 7 iglesias, cada iglesia con su característica, cada iglesia con un mensaje diferente para cada iglesia, con una situación difícil en cada iglesia. Un par de iglesias se salvan de que no hay censura, no hay crítica, no hay queja, son más bien alabanza, y creo que Filadelfia es una de ellas también, ¿verdad? Aunque habían situaciones difíciles en esa iglesia, si Dios lo permite, de hoy en 8 vamos a estar con la última iglesia. Esta iglesia es una iglesia complicada, bastante complicada. Y yo creo, hermanos, que cuando uno estudia un poquito, lee un poquito estas cartas, uno tiene que contextualizar con lo que estamos viviendo hoy como iglesia. Y no solo aquí en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo. Uno cuando comienza a oír situaciones de la iglesia, cómo está la iglesia en tal lugar, en ese lugar, no por eso quiere decir que las almas no se estén salvando, que el Señor no esté alcanzando almas. Se dice que en China, por poner un ejemplo, es un país donde está creciendo el cristianismo de una forma increíble, y ahí no hay libertad del culto. Ahí se dice que las iglesias son iglesias que están ahí en el anonimato, y que cuando ellos una Biblia ya es portar una Biblia ya es peligroso de pagar hasta con la propia vida. Toman una Biblia, toman los 66 libros, los reparten, los imprimen y los reparten, y ahí se van dando vueltas hasta que todos leen, ¿verdad? Todos leen la Biblia, pero así, un grupo se le da una parte, Génesis, el otro Número, el otro Levítico, el otro Deuteronomio, y así sucesivamente. Y cada uno va leyendo, y después cuando termina, lo devuelve y le dan otro, y así sucesivamente. Pero imagínense, hermano, pero está avivado aquello. A pesar de esa situación, y que no hablar en otros países como Nigeria. En Nigeria hay una persecución fuerte contra los cristianos, contra pastores, contra familias, contra iglesias, ¿no? Y damos gracias a Dios por esos hermanos, que ellos cuando piden oración, no piden oración para que no los torturen, para que no los persigan, para que no los maten. Piden oración para que la fe se mantenga firme, para seguir adelante, que a pesar de todo eso, en los tiempos de cuando se escribieron estas cartas, habían situaciones difíciles, ¿verdad? En muchos lugares. Filadelfia era una ciudad muy interesante, porque era una ciudad donde temblaba mucho. Había una falla que provocaba muchos temblores, y también hubo un terremoto que devastó la ciudad. Tuvieron que venir a reconstruirla nuevamente, pero la gente tenía miedo de vivir ahí. Y ahí había una iglesia. Ahí había una iglesia en Filadelfia. Pero también, hermano, lo interesante era que esa iglesia también tenía edificios y tenía sus templos, esa ciudad, sus edificios, sus templos y sus cosas, ¿no?
pero con un terremoto todo se venía abajo. O sea, era muy inestable la ciudad. Pero qué lindo, hermano, la promesa que Dios tiene para esta iglesia. Viviendo en una ciudad como la que vivían, mas sin embargo la promesa es que Dios iba a hacer de ellos una columna estable o eterna. Y vamos a ver eso más adelante. Y esto que vamos a ver, vamos a descifrar, por decirlo de alguna manera, el mensaje a esta iglesia. A la iglesia que tenía dos características muy interesantes. Número uno, tenía poca fuerza. O sea, era una iglesia débil. Y la otra era que tenía una puerta abierta. El Señor, ¿verdad? Y todo eso es muy importante retomarlo. Cuando hablamos de esta ciudad como tal, ruina, una ciudad en ruinas, porque tenía por las fallas que tenían, porque era una ciudad donde temblaba mucho, había una inseguridad humana, fundamentos inestables, fuerzas de destrucción y una amenaza constante. Imagínense cómo podría vivir esa gente en un lugar así, donde cada rato temblaba, hermano. Entonces la gente se iba a vivir, salía de ahí para vivir a otros lados, porque era muy inestable y peligroso también, ¿no? Una zozobra vivir así. Pero también hablamos de la seguridad divina para la iglesia. Fundamento eterno. Poder de la promesa que Dios le ha hecho a esta iglesia y puerta abierta y protección para esa iglesia. Hermanos, yo creo que estas situaciones, tal vez nosotros no, aunque vivimos en un país sísmico también, pero han habido terremotos y todo eso, pero a nivel de país, pero a nivel de iglesia quizás no estamos viviendo situaciones difíciles, pero otras situaciones que están viniendo sobre la iglesia, que están causando tal vez algunos terremotos, metafóricamente hablando, algunas doctrinas, algunas corrientes, algunos hombres que se levantan. Por ahí se levantó un hombre hace poquito, no sé si en Guatemala, no sé a dónde, diciendo que era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, un pastor de un pronto a otro, ¿verdad? Se le corren las tejas, como decíamos antes, ¿verdad? Y entonces comienza a decir cosas, ¿verdad? Que no. Tal vez tengamos otro tipo de inestabilidad. Yo creo que tenemos una iglesia inestable por estos días, hermano, que un día sí, otro día no, y otro día quién sabe. No hay firmeza en su vida, no hay firmeza como cristianos. Hoy el cristianismo y los ministerios son muy cuestionados por el mundo. Pero sabemos que hay una iglesia fiel. Amén. Cuando revisamos la iglesia de Esmirna, allá en Apocalipsis 2, nos habla de que tenía la prueba era encarcelamiento. Es una iglesia que iba a pasar por un encarcelamiento inminente, tribulación de 10 días, que dice que duraba la tribulación, y oposición sufriente bajo la sinagoga de Satanás. Pero en la iglesia de Filadelfia hablamos de oportunidad, tenían una puerta abierta que nadie podía cerrar. Y ahora vamos a hablar un poquito más o menos de qué se trata esto. Liberación, guardados de la otra prueba, como dice el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, que Dios los iba a guardar de la prueba, que eso tiene algunas connotaciones interesantes también. Vindicación. La sinagoga de Satanás se postraba a los pies de aquellos judíos, de aquellos que se decían ser judíos y no lo eran, que eran enemigos, que querían, ¿cómo lo digo? Esclavizar de alguna manera a los gentiles. Al revés, la situación se iba a voltear, iba a ser al revés más bien. Dios permite diferentes pruebas según sus propósitos. Una iglesia enfrenta persecución frontal, la de Esmirna, pero la de Filadelfia, la apertura de puertas abiertas. Amén. Vamos a la tercera. Filmina,
¿Cómo era esta ciudad? La anatomía de una ciudad inestable. La anatomía de una ciudad inestable. La Puerta de Oriente, fundada para ver si veo bien, en 1089 a.C., en la ruta imperial del correo de Roma, entre Roma y el este de Sardis, en Colosas. ¿Cuál era la geología de esta ciudad? Asentada sobre una falla tectónica activa, epicentro de continuos sismos, mantenía a la población en constante zozobra. ¿Cómo no? La etimología, Filadelfia, amor fraternal es lo que quiere decir esa palabra. Amor entre hermanos. Nombrada por el rey Funes II en Filadelfia para honrar a su hermano Átalo II. En el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue destruida por completo por un terremoto masivo. Fue algo espantoso, imagínense, ¿verdad? Yo no sé cuántos han estado en un temblor, ¿verdad? Que dura 4, 5, ¿verdad? Algún tiempito ahí de magnitudes de 4, de 3, de 5, de 6, ya de 7, ya, uy, Dios mío, y máximo cuando dura algunos segundos más. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Qué miedo, ¿para dónde cojo? Bueno, imagínense un terremoto masivo en ese lugar, el miedo. Los sobrevivientes desarrollaron fobia a los espacios cerrados. Imagínense usted, ¿verdad? Un miedo tremendo a causa de la situación que vivía. Y entonces se establece un éxodo porque la mayoría abandonó sus lugares, sus hogares y se trasladó a vivir fuera de las mallas de la ciudad. Se fueron a vivir a otro lado por miedo a los temblores. Hay gente que dice que alguien vivía en un lugar donde temblaba mucho y resulta que le dio tanto miedo que dice, no, aquí tiembla mucho, y se fue para otro lugar y resulta que cuando llegó a otro lugar que supuestamente todo temblaba, se vino un terremoto. Pero el que está en Cristo está estable, está seguro, tiene seguridad. Amén. Como dice la Escritura, ¿qué dice el libro de los Salmos? Aunque los montes se traspasen a la mar, siempre hemos de seguir confiando en el Señor. La iglesia de Filadelfia nació en una cultura definida por la inestabilidad física y el terror al colapso estructural. Y esta ciudad tenía otra situación que era una crisis de identidad. ¿Y por qué tenía una crisis de identidad? Porque el nombre se le cambió varias veces. A esta iglesia el nombre se le cambió varias veces. Yo no sé, me parece a mí que haciendo una relación con muchas iglesias que cambian de nombre, ¿verdad? Que si un día se llaman de una cosa, otro día se llaman de otra, otro día se llaman de otra, ¿verdad? Y cosas así. Y como que eso trae una crisis de identidad, ¿verdad? No sé. Es como que a alguien le cambien el nombre a cada rato, no sé, ¿verdad? Pareciera. Filadelfia en el año 189 a.C. fue nombrada por el rey griego Eumenes, como vimos ahora, Eumenes II. Filadelfia, le puso Filadelfia. Posteriormente, en el año 17 después de Cristo, fue renombrada en honor al emperador Tiberio, quien financió la reconstrucción después del terremoto. Después de que se vino ese terremoto que dejó todo por el suelo, él vino y le restauró y le puso Neo Cesarea. Después viene otra, en medio siglo después, se le cambia el nombre a Flavia, renombrada nuevamente por el emperador Vespasiano. Una ciudad sin nombre propio permanente, siempre a merced del imperio de turno, un contraste directo con la iglesia que no negó el nombre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, todo puede cambiar, pero nosotros, hermanos, sabemos en quién hemos creído. Ahora cantábamos, soy un hijo de Dios, somos hijos de Dios, tenemos identidad en Cristo Jesús y nada ni nadie nos puede hacer cambiar. Amén, gloria al Señor. Estamos firmes, estamos seguros, tenemos identidad y vamos para adelante
porque adelante es la orden del Señor. Amén. Gloria al Señor. Nada para atrás. Siempre la gente me pregunta y me dice, es que usted tiene una palabra cuando está en el programa, cuando termina el programa, usted tiene una palabra. ¿Cuál es? Adelante es la orden del Señor. Y es que así es, hermano. Adelante es la orden del Señor. Nosotros tenemos identidad. Sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos, sabemos para qué estamos y sabemos para dónde vamos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso debe causar gozo constante en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermano, para seguir adelante. El remitente, deidad y verdad absoluta, dos características de Cristo. El santo, hermano. Es que decir santo es muy fácil, pero ver lo que significa este nombre, hermano, es maravilloso, es poderoso. Cuando uno ve a Isaías en el capítulo 6, está en una experiencia interesante. En el capítulo 6 vemos a Isaías en un momento difícil, en un momento crítico. El rey Usías se había muerto, un rey que hizo unas cosas tremendas, ¿verdad? Fue un hombre hizo cosas maravillosas, pero después la fama se le fue a la cabeza, el estatus se le fue a la cabeza y comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Y entonces, hermano, murió leproso. Qué feo, ¿verdad que sí? Y ese hombre muere. Y yo me imagino que Isaías dice, bueno, qué torta, se murió este rey. Y un rey muy admirado, por cierto, también, pero se murió. En el año en que murió el rey Usías, aleluya, hermano. Hay cosas que tienen que morir en nosotros, porque la otra parte dice, vi yo al Señor, aleluya. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, capítulo 1, verso 6, capítulo 6, verso 1 de Isaías, hermano. Vi yo al Señor. A veces, hermano, estamos tanto tiempo en la iglesia y no vemos al Señor. No lo vemos, hermano, en nuestra cotidianidad. No lo vemos en nuestras vidas. No lo vemos, hermano, en ningún lado. Porque estamos tan ocupados en otras cosas, hermano, que no nos dejan ver, hermano, al Señor. El Señor siempre está. El santo, 3 veces santo, y dice, y él tuvo esa experiencia al oír a los serafines diciendo, santo, 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 wow. Y eso quiere decir que no hay más santo que Él. Que Él es el santísimo, que su santidad, hermano, aleluya, es una expresión que cuando nos toca nos cambia. Y tenemos que caer delante de Él humillados, reconociendo nuestra precariedad humana, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que somos nada, y reconociendo que Él es todo. Hoy vivimos en una época donde se exalta el ego, donde se exalta el yo, se exalta la persona, se exaltan los logros, los títulos, las posiciones, el dinero, las marcas. Pero, hermano, el único que merece exaltación, alabanza, adoración, gratitud, poder, honra y gloria es el santo. Es el santo. El santo. En Habacuc 3:3 dice, Dios vendrá de Tenán. El santo. Aleluya. El santo de Israel. Isaías 54:45 también, hermano, nos habla de eso. Un título reservado exclusivamente para Jehová, el santo de Israel. En el Antiguo Testamento, una declaración directa de la deidad absoluta de Jesucristo, porque Isaías vio a Cristo. Vuelvo a repetirlo, en el capítulo 6 de Isaías vio a Cristo. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, al Kyrios, vi yo a Cristo. Él lo vio, aleluya. Él vio al santo de Israel. En Isaías aparecen como de 25 a 31 veces esa expresión, el santo de Israel, en el libro del profeta Isaías.
entre 25 y 31 veces aparece esa expresión, el Santo de Israel. Él es el Santo de Israel, Él es el Santo del mundo, Él es el Santo del universo, Él es el Santo de la iglesia, y a Él es toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración en todo tiempo, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia. Tenemos que verlo. Él se presenta con este atributo maravilloso de su santidad, y Él tiene la potestad para hacernos santos a nosotros. ¡Wow! ¡Santo! Usted es santo, sí. Pero si usted... Sí, soy santo. Porque la santidad de Dios me respalda. La santidad de Dios está en mí. Él me hizo santo. Él me hizo santo. Porque, hermanos, solo los santos verán al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Primera de Pedro 1:16, hermanos. Aleluya, hermanos, santo. Pero hermano, yo fallé, sí, pero santo. Yo eso, sí, hermano. Porque a veces, levante la mano los que nunca le han fallado al Señor. Levante la mano los que sí le han fallado al Señor. Aleluya. Pero somos santos, hermano. Porque Él es santo. Es un título, hermano, reservado única y exclusivamente para Jehová, el Santo de Israel. En el Antiguo Testamento, esto nos habla de una declaración directa de la deidad, hermano, absoluta de Jesucristo. Jesucristo, el Santo. En la adoración del capítulo 4 de Apocalipsis, creo que el capítulo 5 también nos habla de eso, hermano, donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no cesan de decir ni de día ni de noche: santo, santo, santo. Hay gente que está, cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, pensando que ese ser querido está pensando en nosotros, y ay, pobrecito fulano, pobrecita fulana, ay, pobrecito mi hija, pobrecita mi esposa. No. ¿Qué va a hacer? Él está ahí adorando y alabando al Señor. Él está disfrutando de los manjares que Dios ha preparado para todos y cada uno de sus hijos que llegan a su presencia. Amén. Gloria al Señor. Él es el Santo. Pero hay otra frase que también nos da este remitente, nos habla de esa verdad absoluta. Él es el verdadero, el Santo y el verdadero. Amén. O sea, hermano, que Él es digno de confianza total, real, genuino. Cristo no falsea, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es verdadero porque Él es la verdad. Amén. La iglesia no tiene la verdad. La iglesia tiene al verdadero. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. La verdad no es el producto de la imaginación humana. Sus promesas son la única realidad estable. Cuando habla de que Él es verdadero, Él es inconmovible. Él es estable. Él es la roca inconmovible de los siglos en el cual estamos nosotros fundados, parados. Y si Él es estable, y si Él es inconmovible, la iglesia de Cristo es inconmovible. Nada ni nadie prevalecerá en contra de la iglesia. Amén. ¿Cuántos son iglesia? Aleluya. Entonces, ¿por qué titubea? Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué? A veces, ¿quién sabe? No, hermano. Aleluya. Estamos viviendo, hermano, en una etapa, en una generación muy difícil, hermano. Y es aquí donde nosotros necesitamos, hermano, afirmarnos de estos principios, de estos atributos del Señor. Santo. No hay nadie más santo que Él. Usted ha creído en el Santo de los santos. No en los santos de los últimos días, ¿verdad que no? En el Santo de los santos. Aleluya. En el Señor de señores, en el Rey de reyes, amén, gloria al Señor, en el verdadero. Yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó un hombre, y tenía la verdad al frente, al verdadero al frente. No pudo verlo. Hay muchos que andan buscando la verdad,
La andan buscando en la filosofía, la andan buscando en la ciencia, la andan buscando en la hechicería, en el ocultismo, la andan buscando en un montón de cosas, hermano. Pero la verdad está en Cristo Jesús, porque Él es la verdad. Amén. Y el que está en la verdad, camina en la verdad, vive en la verdad. No hay forma de perderse, hermano. No hay forma. También el texto nos habla, estamos en el versículo 7, del misterio de la llave de David. ¿Cuántas veces leemos este versículo donde dice, ya hablamos de que Él es el santo, de que Él es el verdadero? Ahora dice, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? El remitente. ¿Quién es el remitente? El santo. ¿Quién es el remitente? El verdadero. ¿Quién es el remitente? Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Qué, hermano? ¿Qué estabilidad, qué confianza, qué seguridad podemos tener nosotros, hermano, para vivir una vida cristiana de libertad, como dice el canto? No, una vida de zozobra, de ansiedad, de depresión, de aflicción, de tristeza, de angustia. No, hermano, estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, hermano, está en la verdad. Gloria al Señor. En el capítulo 22 de Isaías podemos encontrar la historia de dos hombres, uno llamado Sebna, que vamos a ver cuál era el significado de este nombre, Sebna. Interesante, Sebna quiere decir joven tierno. Sí. Sebna era un mayordomo de la casa de David, pero era un mal mayordomo. Y este hombre se llenó de orgullo. Este hombre compró un lugar ahí para hacer una tumba muy costosa, y prácticamente podemos decirlo que se le fueron los humos a la cabeza. Entonces, Semna quiere decir joven tierno, y joven tierno podemos traducirlo como inmadurez, ¿verdad que sí? Y seguro, es que los jóvenes a veces hacen cosas, hermano, que piensan que están bien hechas, pero no están pensando, no tienen la madurez para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y después, hermano, cuando se dan cuenta están con el agua al cuello. Uy, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no puse atención? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, este hombre no era el caso, pero sí era el otro caso y negativo, ¿no? Pero también estaba otro hombre, hermano, que era Eliaquim. Semna era el falso mayordomo. Eliaquim era el mayordomo fiel. Y ojo, qué interesante, hermano, lo que quiere decir Eliaquim. El significado de este nombre. Dios establece. Uno. Dios levanta. Dos. Y este número 3 es interesante. Dios resucitará. Oiga, ¿qué significado de este nombre, hermano? De este nombre Eliaquim o Eliacín, como dicen algunos. Motivación, autosuficiencia y beneficio personal. Vemos en Sebna. Acción, esculpió una tumba ostentosa para perpetuar su nombre, adquirió carros para su propia gloria. Destino, wow. Leas ese capítulo 22 de Isaías, hermano. El destino de este hombre, ya profetizado, destituido por Dios y llevado en duro cautiverio. Es que, hermano, todo aquel que hace las cosas a la manera de él y no a la manera de Dios, hermano, está condenado y sentenciado al fracaso, a la vergüenza, a la derrota, al castigo, hermano. Pero en cambio vemos a Eliaquim, mayordomo fiel, motivación, integridad, responsabilidad y servicio fiel a la casa de Dios. Este hombre fue fiel. Y hay que leerse todo el libro de Isaías, para tal vez del capítulo 22 en adelante, para ver este hombre tremendo. Acción, no buscó su propia honra, inspiró confianza, asiento de honra a la casa de su padre. Gloria al Señor. Destino, recibe de Dios, aquí está, la llave de la casa
de David. ¿Cómo dice el texto? El que tiene la llave de David. Yo siempre le he dicho a mis hijos y a mis nietos, Dios premia la fidelidad. Y a ustedes se los he dicho. Dios premia la fidelidad. Al final, cuando estemos en la presencia del Señor, Dios no va a premiar que hice, logré, que me gané, que yo no sé cuánto, que construí edificios ni cosas por el estilo, sino Él va a decir unas palabras tan penetrantes, tan sencillas, pero tan profundas. Ven, bien, siervo fiel. Siervo fiel. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Qué lindo cuando el Señor nos diga siervo fiel, sierva fiel. Fuiste fiel. A pesar de lo que pasaste, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que en algunos momentos quisiste salir en carrera, quisiste dejar todo, pero sin embargo has perseverado, has seguido, a pesar de la inestabilidad muchas veces en la que vivías, pero estás adelante, estás caminando, estás perseverando y llegaste. Aleluya. Y llegaste. Oh, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y qué lindo, hermano. Qué lindo es. En los días de Ezequías, la entrada al palacio y a la máxima autoridad era controlada por un mayordomo. Ya hablamos de estos dos nombres y lo que ellos hicieron. Cristo asume el rol de definitivo de Eliaquín. Aquí vemos, Eliaquín es una figura de Cristo. Y a él se le entregaron las llaves a Eliaquín por ser un buen mayordomo fiel. Cristo tiene las llaves. Él es el administrador perfecto que busca la gloria del Padre. Juan 17:4. Jesús expuso la gloria de Dios para que Dios fuera glorificado, poseyendo la autoridad suprema sobre la casa de Dios. Todos sabemos que la palabra mayordomo significa administrador, el que administra los bienes de otro. Ese fue Eliaquín. Pero Cristo está administrando la casa de su Padre y Él tiene las llaves. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno. El mecanismo de la autoridad absoluta, la acción, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso nos habla de algunos aspectos interesantes, el mecanismo de esa autoridad absoluta en Cristo. La acción, el que abre y ninguno cierra. La llave de David, la autoridad, la fidelidad. Puerta abierta. Cristo abre el camino inquebrantable a la salvación y provee oportunidades irrevocables para la predicación, como en el capítulo 14 decía Pablo, de Hechos 14, 27 y Hechos 16, 9. Dios abrió las puertas para el evangelio. Fue Dios. Dios es el que abre las puertas. Nosotros a veces queremos abrir puertas, pero Dios tal vez dice no. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a una persona y esa persona dice no? ¿Es cierto? Pero quizás usted va a otra persona y le habla al Señor y dice sí, Dios abrió la puerta. Esa se cerró porque no era el momento. Le faltaba más fuego a esa persona para que abriera la puerta. Más. Hay gente, ¿verdad? Que a veces están bien, todo bien, y no, usted les habla del Señor y no. Pero a veces, hermano, cuando pasa por... Y la experiencia personal, ¿no? También nos habla de la puerta cerrada. Así como Dios cerró la puerta del arca de Noé, allá en Génesis 7:16, Cristo tiene la autoridad final para cerrar la puerta cuando su palabra es rechazada o para frenar a los perseguidores. Ahí está. Ahí está, hermano. Ahí está. Dios, el Señor, cierra la puerta. Hay gente con corazones duros. Y no. Las autoridades locales
o sinagogas hostiles no tienen jurisdicción sobre su destino. El acceso al reino es administrado exclusivamente por Cristo. De Él son las almas. Amén. Gloria al Señor. No lo que estas autoridades que querían enseñorearse y querían que los gentiles vinieran, pero que se postraran ante ellos, se humillaran ante ellos. Eso era el plan, porque los judíos creían que Dios solamente los salvaba a ellos y que Dios solamente los amaba a ellos. Pero qué lindo lo que dice Juan 3:16, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, a todos. Sean gentiles, sean griegos, sean judíos, sean jodidos, sean lo que sea, hermano. Dios quiere la salvación de los perdidos. Pero también, hermano, el verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque, otra cosa importante, tienes poca fuerza. Que no, cuando nos habla de poca fuerza, ¿en qué piensa usted? En debilidad. Filadelfia, hermanos, era una ciudad, la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, numéricamente hablando. Era una iglesia pequeña. Entonces, como era una iglesia pequeña, tenía poca fuerza. Una congregación numéricamente pequeña, carente de recursos económicos, carente de evangelistas de estatus mundial o influencia política. Hoy se andan buscando, ¿verdad? Gente de influencia, gente de dinero, políticos y televangelistas para traerlos. Porque las iglesias pequeñas, hermanos, no pueden hacer eso. Ni las grandes deberían de hacerlo. Porque a veces estos personajes, hermanos, piden condiciones muy fuertes, muy grandes, que son casi imposibles de llenar, ¿no? Hotel 5 estrellas, limusina, agua no sé qué, whisky no sé qué, y cosas así. Compuesta por sobrevivientes de terremotos, y esta iglesia era compuesta por gente muy pobre, era compuesta por sobrevivientes de terremotos marginados socialmente. Oiga, ¿qué iglesia, hermano? ¿Qué iglesia? No sé, hermano. Pero hay pastores que no pastorean una iglesia así, ¿verdad que no? No la pastorea. Ante Dios, la carencia de poder humano es un estado ideal.
Vuelvo a repetirlo. Ante Dios, la carencia de poder humano es un estado ideal. El poder terrenal invita al abuso y a la autosuficiencia. La debilidad estructural obliga a la dependencia total y absoluta del poder de Dios. Hermanos, nosotros no dependemos del brazo humano. No confiamos en el brazo de carne. Confiamos en el Dios todopoderoso, en el que es santo y verdadero, y el que tiene las llaves, cierra y abre y pare de contar. Amén. Poca fuerza. Aquí vamos a ver otra situación interesante, el precedente histórico. Durante el ministerio de Eliaquim, allá en el capítulo 36 de Isaías, hubo algo tremendo. Se levantó el rey de Asiria y mandaba a decirle al rey lo que él iba a hacer, como había hecho con otras ciudades. Y él se creía que podía desbaratar porque allá lo había hecho con algunas ciudades. Ni los dioses salvaron a esas ciudades. Pero él se metió con el pueblo equivocado, con el rey equivocado, se metió con el Dios verdadero, con el Dios santo y verdadero. Y como decimos por acá, le fue como un quebrado. Poca fuerza. Jerusalén sitiada, la ciudad pequeña, acorralada, sin recursos militares, burlada por un general Rabsacés. Su única defensa, ¿cuál fue? La de este pueblo, hermano, la de esta ciudad, su fe en Dios, su fe en Jehová. El resultado, aquí hay algo interesante. Usted tiene que leer todo ese capítulo, el 36, el 37, para contextualizar mejor esto. El resultado interesante, hermano, es que, ay Dios, sí, por allá dice un versículo, no es con espada, ni es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. 185,000 soldados asirios en una sola noche fueron destruidos por el ángel de Jehová. Amén. Por el mismo Señor, aleluya, vino y los destruyó. Y eso fue una derrota, hermano, increíble para este hombre. La debilidad humana unida a la fe produce una victoria abrumadora. El imperio asirio, liderado por Sennacherib, un ejército invencible que había arrasado con todas las naciones vecinas y sus dioses, aquí fue derrotado. Este hombre hizo algo maravilloso. Hizo algo, hermano, que usted y yo lo debemos de hacer. ¿Sabe qué es? Cuando nos vengan malas noticias, cuando vengan algunas situaciones, orar, ayunar, buscar el rostro del Señor, buscar la presencia del Señor, fortalecerse en Él. Y hermano, cuando usted busca a Dios en sus situaciones difíciles, en los momentos apremiantes, hermano, cuando usted lo busca con todo su corazón, con toda genuinidad, hermano, déjeme decirle, hermano, que Dios va a pelear por usted. El Señor peleará por sus hijos. Ninguna arma forjada que se levante en contra de ti prosperará. Dice Isaías 54:17. Hermanos, los hijos de Dios tenemos una bendición y promesas maravillosas que a veces nosotros no disfrutamos, hermano. Que a veces no disfrutamos. La ecuación de la puerta abierta. Una iglesia con poca fuerza. O sea, esta iglesia reconocía la falta de recursos propios, no los tenía. Tal vez, no sé si cabe el ejemplo que les voy a decir, pero hermanos, aquí nosotros hemos hecho cosas, hermano. Yo recuerdo que cuando yo empecé a pastorear, se me acercaron algunas personas, algunos pastores, pidiendo que yo viniera a ellos, al concilio de ellos, a la asociación de ellos,
y que ellos me iban que yo iba a tener posibilidades de viajar y que de una mejor estabilidad y un montón de cosas, ¿verdad? Y nunca me fui por ese lado, gracias al Señor. Nunca pensé en los Washingtones ni cosas por el estilo, ¿no? Siempre pensé que no, que nosotros podíamos. Tal vez no tenemos un lugar grandotote, así 5 estrellas, ni cosas por el estilo, pero hemos sido fieles y Dios también nos ha bendecido. No hemos tenido recursos así, montones, pero sin embargo Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo, porque Dios premia la fidelidad. Amén. Esa iglesia tenía algo muy interesante, hermano, la iglesia de la puerta abierta. Has guardado mi palabra. Oh, hermano, eso es maravilloso. Eso me habla de obediencia pura, sin alterar, sin diluir el mensaje. Aleluya. Hermano, qué triste hoy, hermano, que el mensaje se ha cambiado. El mensaje se ha cambiado por otro mensaje. Ya no se ha cambiado, ya no es el mensaje bíblico. Los púlpitos están ayunos del mensaje bíblico, cristológico, cristocéntrico. Esta iglesia dice, has guardado mi palabra. La gente pregunta por ahí, por las redes sociales, vivo en tal lugar, ¿cuál iglesia me recomienda? Ay, Dios. A mí me llama gente y me pregunta que vive en algunos lugares, algunos largos, otros cerca, ¿cuál iglesia me recomienda? ¿Y dónde vive? En tal lugar. Wow. Yo siempre recomiendo, bueno, yo no conozco el pastor de ahí. Si conozco al pastor y sé que es un hombre de Dios, que predica la palabra de Dios, yo le recomiendo ese lugar. Es el testimonio del pastor. Pero si no, bueno, digo, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, busquen, averígüese donde hay una iglesia, averígüese la doctrina, el testimonio del pastor, de la familia, averígüese la doctrina, la palabra que se predica, y si usted ve que reúne todas esas condiciones favorables, pues vaya ahí. Pero dolorosamente, hermanos, dolorosamente cuesta. ¿Por qué? Porque en mucho lugar no se ha guardado la palabra del Señor. Hay un sincretismo, hermano, religioso dentro de la iglesia. Dentro de las mismas iglesias o denominaciones o asociaciones hay diferentes formas de creer, de pensar, diferentes interpretaciones de la palabra de Dios. Otra característica en la ecuación de esta iglesia, hermano, es que no han negado mi nombre. Poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Fidelidad inquebrantable. Cristo es una ciudad que cambiada de nombre constantemente, Filadelfia era una ciudad que cambiaba de nombre constantemente para complacer a los emperadores, pero tenía una iglesia que era fiel. Una fidelidad inquebrantable. No negaban el nombre de Cristo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han negado el nombre del Señor? Yo sé que todos unánimemente levantarían la mano y dirían, no, yo nunca lo he negado. Pero a veces con nuestra manera de vivir lo negamos. A veces con nuestra manera de hablar, de pensar o de hacer las cosas lo negamos. A veces cuando no estamos siendo testimonios para la familia, para los vecinos, para los amigos, para los compañeros de trabajo, de estudio, lo estamos negando. Estamos negando el nombre del Señor. Hoy se usan otros nombres, el nombre de fulano, el nombre del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, es que fulano de tal. Bueno, cuando se oye el nombre, wow, ese nombre tiene peso. Pero déjeme decirle algo, que tiene más peso el nombre del santo y el verdadero. Aleluya. Ese sí es peso pesado. Gloria al Señor. También, hermano, otra cosa importante es
la puerta abierta. Dios recompensa la fidelidad en lo poco con oportunidades ministeriales que ninguna fuerza terrenal puede sabotear. Dios abre puertas, hermano. Dios abre puertas, hermano. Y las puertas para evangelizar, como decía Pablo, Dios abre puertas. Para evangelizar, para llevar la palabra, para llevar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas de salvación. A veces nosotros no estamos aprovechando aquí en Costa Rica, hermano, la libertad que tenemos para evangelizar, para llevar la palabra. Ahora el próximo 30 de mayo de este mes, del próximo mes, el próximo mes, el mes más bonito era mayo. El próximo mes, el 30 del mes de mayo, hermanos, va a haber un evangelismo mundial. Entonces, las iglesias que se quieren involucrar para evangelizar ese día, toda la comunidad, cada iglesia en su comunidad evangelizando. Y están repartiendo un material que vamos a ver si lo conseguimos. Hay que firmar llenar una boleta de compromiso. Se me fue esta cosa. Una boleta de compromiso. Porque, hermano, si algo ha perdido la iglesia, hermano, es la evangelización. ¿Cuánto hace que usted no le ha hablado a alguien de Cristo? ¿Cuánto hace? Mi esposa siempre aprovecha cualquier momento, en cualquier lugar, para hablarle del Señor a la gente. Aprovechamos los momentos específicos en algunos lugares y las citas divinas que Dios nos pone para hablarles a otras personas de Cristo. Siempre, 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 hermano, habrán personas que necesitan una oración, que necesitan oír el mensaje de salvación, que necesitan conocer al Señor. Lo necesitan urgentemente, hermano. Aquí podemos ver, hermano, también en esta carta la inversión del orden. Hay una inversión de un orden. Está la sinagoga de Satanás. Y este es el conflicto y la expectativa humana. Judíos culturales y radicales usaban sus sinagogas como fortalezas para combatir el cristianismo. Oiga usted eso, hermano. Sí. Ellos esperaban que los gentiles finalmente se sometieran a Israel. Eso es lo que esperaban ellos. Que los gentiles se sometieran. Pero hay una promesa inversa, la contraposición. El Señor dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esos que son enemigos del cristianismo, aunque sean judíos, hay una promesa que Dios les da. Ellos van a venir y se van a postrar a los pies de ustedes. Amén. Una inversión profética total. Los adversarios más encarnizados se convertirán reconociendo que los creyentes gentiles son el verdadero pueblo amado por el Mesías que ellos rechazaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Soy hijo de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno. También en el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ojo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta palabra tiene su connotación. Yo te guardaré de la prueba. Muchos estudiosos creen que es y se basan en eso para decir y creer que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Porque hay diferentes líneas de pensamiento. Están los que creen que la iglesia, el Señor vendrá por su iglesia después de la tribulación o en medio de la tribulación. Pero
aunque hay muchas líneas de pensamiento, la mayor parte de estudiosos creen que el Señor viene antes de la tribulación. Has guardados de la hora de la prueba. Por haber guardado, ¿por qué son guardados de la hora de la prueba? Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Cristo promete protección frente a la persecución imperial inminente sobre el mundo romano. Y algunos creían que de eso se está hablando el Señor ahí en ese versículo 10. La venida, he aquí yo vengo pronto. Para Éfeso, Pérgamo y Sardis, su venida anunciada era una intervención de juicio. Quitar el candelero, pelear contra ellos y venir como ladrón. Para Filadelfia es un contraste, es diferente. Su venida es una inversión de protección. Viene para rescatar, resguardar y vindicar a los fieles. Vuelvo a reiterar, Dios premia la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria al Señor. Verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Tal vez nosotros no entendemos muy bien el concepto de corona, ¿verdad? Porque se supone que las coronas son solamente para la jerarquía, para los reyes que han existido y todavía en algunos lugares hay, como creo que en Inglaterra y no sé a dónde más. Pero no entendemos mucho de esto. Observar con fidelidad lo que Dios nos ha dado hoy constituye nuestra corona, galardón y capacidad del servicio mayor en la eternidad. El privilegio del servicio puede ser reiterado y entregado a otro si no hay fidelidad. Ojo, 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 eso no es una palabra para pasarla así por encima, para verla superficialmente, hermano. Eso, y la pregunta que hoy es para nosotros: ¿usted ha sido fiel al Señor? Ah, sí, yo doy diezmos y ofrendas. No. Hermano, ¿usted ha sido fiel al Señor? No, yo me congrego. No. Hermano, ¿usted ha sido fiel al Señor? Sí, yo oro. No, yo no estoy hablando de esto, hermano. Estamos hablando del servicio al Señor. Una de las cosas que a nosotros como cristianos se nos olvida es que el Señor nos llamó para su servicio. Y su servicio es servir a los demás. Hasta los enemigos hay que servir. Porque eso no cabe en la ecuación nuestra, en la ecuación humana, servirle a un enemigo, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Si tu enemigo tiene hambre, yo no lo digo, lo dice el Señor, y eso no nos gusta. ¿Cómo yo le voy a dar de comer a un enemigo? ¿Cómo le voy a dar de beber a un enemigo? ¿Cómo voy a darle vestido a un enemigo? ¿Cómo le voy a llevar una milla? Y tú dices que no le lleves una milla, sino 2 millas a un enemigo. ¿Y qué dice Romanos 12? Si tu enemigo te hace un mal, ¿qué dice? Hazle otro peor. No, hazle bien. Pero nosotros no, nosotros queremos vivir en otra dimensión. Y aquí vemos, hermano, de gente que perdió por su infidelidad. El caso de Saúl. Perdió su primogenitura ante Jacob. En el caso de Rubén, perdió su liderazgo ante Judá. El caso de Saúl, perdió su reino ante David porque fueron infieles. Porque fueron infieles. Ahora viene una parte muy interesante. Dice el verso 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él mi nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí hay otra parte interesante. Aquí hay otra parte interesante. La promesa arquitectónica de Dios. Al que venciere, dice Dios, dice el Señor, dice Cristo, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. No era cualquier templo, en el templo de Dios. Y nunca más saldré de allí. ¿Qué? Vamos a salir de ahí, hermanos. ¿Qué vamos a salir de ahí? Ni siquiera estamos pensando en salir de ahí. Ahí no estamos llorando por nada, ni por seres queridos, ni por nada. Ahí estamos en una pura fiesta, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo, hermano. El pasado terrenal. Oiga, el pasado terrenal de la iglesia de Filadelfia, ¿cuál era? Huir, acostumbrados a huir despavoridos de sus casas. Campo abierto para salvar sus vidas de los derrumbes, de los terremotos, de los temblores. Pero aquí vemos un contraste, su futuro eterno, incorporados como pilares inmovibles en la casa de Dios, seguridad absoluta, nunca más tendremos que huir. Ahí hermano, no hay terremotos, ahí no hay temblores, ahí no hay nada, ni miedo. Uy, mejor no salgo de la casa porque como está esto. No, hermano, ahí no hay, usted, no. Ahí hay seguridad, hermano. Vamos a vivir en un lugar seguro. Aleluya. Qué lindo. Y vamos a ver, para ir terminando, sobre este punto de las columnas, no sé cuántos lo han visto, lo han analizado. Al que venciere, ojo, es una promesa. ¿A quién? Al que venciere. ¿Y cuáles son los que vencen? Los que son fieles, los que guardan su paciencia, los que han guardado su palabra, los que no han negado el nombre del Señor. Amén. Dice, y los haré columna en el templo de mi Dios. El capitel nos habla de belleza, como las columnas de Jaquín y Boaz, diseñadas para exhibir capiteles hermosamente decorados. La iglesia estaba llamada a presentar la belleza del carácter de Dios para atraer la presencia su presencia al mundo. La iglesia, hermano, no ha entendido, hermano, la capacidad que Dios nos ha dado, la belleza que Dios nos ha dado, la posición que Dios nos ha dado. Y que la presencia del Señor, la iglesia debe de manifestarla por donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Debe de manifestar la presencia de Dios, la fragancia de Dios, el perfume de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. Que vean en nosotros algo diferente, que estamos pasando por una situación sumamente difícil, pero que se vea el gozo del Señor, que se vea la paz de Dios. Y si no se ve es porque algo no está bien, hermano. La base firme, la base. El capitel nos habla de belleza, la base nos habla de firmeza, columna y baluarte de la verdad, dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. La iglesia no es la verdad, pero es la estructura diseñada para sostener la verdad frente al mundo. Requiere firmeza, una columna tambaleante no va a servir. Las columnas, la iglesia es una columna firme. Ahora, dos columnas, esto nos está hablando de las columnas del templo que construyó Salomón, allá en el capítulo 7 del primer libro de los Reyes. La primera se llamaba Jaquín, que nos habla de establecer, él establecerá. Y la otra, que se llama Boaz, una está a la derecha y otra está a la izquierda, nos habla y quiere decir, y el significado es
En Él está la fuerza. Qué maravilloso, hermano, que usted, hermano, va a ser parte del templo, metafóricamente hablando, para poder, hermano, exhibir. Y hoy en día nosotros también tenemos que exhibir la bendición, la belleza, la firmeza, la fidelidad, la santidad, la constancia, la perseverancia, el amor, la gracia, la misericordia. La gente tiene que verlo en nosotros. La nueva y eterna identidad. Ahí mismo en el verso 12, dice: yo le haré columna al templo y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La nueva y eterna identidad. Filadelfia cambió de nombre 3 veces por reyes humanos, como ya lo vimos. Cristo promete grabar en los vencedores 3 nombres divinos e imborrables. Dice primero el nombre de mi Dios. Wow. El nombre de mi Dios, nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, ni arriba, ni a los lados, ni a ningún lado. Es un nombre que es sobre todo nombre. Sello de propiedad absoluta. Quien los vea verá el carácter de Dios escrito en ellos. Somos la expresión del nombre de Dios, porque van a ver en nosotros impregnado el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Van a darse cuenta que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. No es solo cantar yo soy hijo de Dios, sino hay que vivir como tal. El otro, número 2, el nombre de la ciudad. Estos 3 nombres: ciudadanía eterna en la nueva Jerusalén, una urbe que desciende del cielo y jamás sufrirá un terremoto. Y esta ciudad, hermano, ahí no hay terremotos, no hay temblores, no hay inestabilidad, hay seguridad, hay firmeza y convicción, hermano. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cuidado del Altísimo. Tenemos ciudadanía, nuestra patria está en los cielos, la nueva Jerusalén, aleluya, para los hijos de Dios. Y el número 3, mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. El nuevo estado de revelación, producto de la consumación de la redención. Amén. Y tenía un nombre que es sobre todo un nombre escrito en su muslo. ¿Cómo decía ese nombre? Vamos. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Es el nombre que es sobre todo nombre. La redención de Filadelfia. La ciudad fue herida, la herida histórica, destruida por fuerzas sísmicas, huían de las ciudades en temor hacia las afueras y obligados a cambiar de nombre 3 veces por los césares humanos. Destruida por fuerzas sísmicas, y la redención, el remedio eterno para esta iglesia, hechos columnas inmovibles en el templo celestial. Huían de la ciudad del terror, en terror hacia las afueras. Seguridad absoluta, nunca más saldrá de allí, nunca más huirán. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Obligados a cambiar de nombre 3 veces por césares humanos, sellados con 3 nombres divinos y eternos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Cristo no ignora nuestro contexto. Él diseña sus promesas eternas para sanar exactamente nuestras inseguridades temporales. Y lo último, lo que dice este último versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Ojo, póngale atención a esa última parte. ¿A quién dice? A las iglesias. O sea, a las iglesias de todos los tiempos. Gloria al Señor. Aunque aquellos que luchan en aparente debilidad frente a una cultura pagana hostil
y circunstancias inestables son exactamente a quienes Jesús transforma en los pilares eternos de su casa. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, qué bendición para esta iglesia y qué bendición es para las iglesias, hermanos, aleluya, que guardan el nombre del Señor, que tienen paciencia, que no han negado la palabra, que no han negado el nombre del Señor. Hermanos, la bendición, hechos columnas del Señor en el templo de nuestro Dios. Amén. Hermanos, próximo domingo, si Dios lo permite, concluimos con la iglesia de la Odisea. Que Dios les bendiga. Damos un aplauso al Señor, amén.